Josué capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2 esta noche. Vamos a leer el 1 y el 2, y dice la palabra del Señor. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Pueden sentarse. Estamos en el primer capítulo del libro de Josué y en esta ocasión acaba de morir un gran siervo del Señor. Yo creo que a todos hemos escuchado de Moisés, y para mí Moisés es uno de los más grandes líderes que usted puede encontrar en la historia, aquí en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Moisés fue tan usado por el Señor que hasta el momento, en todo lo que va de la existencia de la humanidad y de lo que habla la palabra del Señor, fue el único que dice la palabra del Señor que hablaba con Dios como quien habla con un amigo cara a cara. Entonces fue un hombre que el Señor lo usó tanto para guiar a un pueblo, sacarlo del lugar de Egipto, llevarlo hasta el desierto. Fue un hombre que cuando estaban frente al mar rojo, Dios le dijo: extiende tu mano y la vara que llevas y ese mar va a ser abierto. Fue un hombre, Moisés, que cuando iba a mitad del desierto, el Señor le decía todo lo que iba a suceder y pasaba. Fue un hombre que contempló la gloria de Jehová, y por medio también de Moisés, Jehová hizo grandes maravillas. No sé si cuántos se recuerdan que Dios abrió una roca y de ahí salió agua en medio del desierto. También por medio de este hombre, Dios dio el maná cada día a los hijos de Israel. Por medio de este hombre, Dios hizo milagros. Pero, amado joven, amada jovencita, amado hermano, había pasado algo. El tiempo de Moisés había terminado. Había partido a la presencia del Señor y Dios le dijo: vas a contemplar la tierra prometida, pero no vas a entrar en ella. Y ahí sí fue que Moisés murió en el desierto sin poder llegar a la tierra prometida. Pero ya el Señor se había preparado de otro hombre o de otro líder, el cual iba a ser usado de la misma manera que Dios usó a Moisés. Y ese es del hombre que yo quiero hablarles esta noche. Este hombre se llamaba Josué. Josué, un nombre tan precioso y tenía sobre sus espaldas una carga tan grande. Imagínense sustituir a uno de los más grandes siervos de Dios en medio del desierto. Tener que llevar al pueblo de Dios del desierto hasta la tierra que Dios les había prometido. Era la tierra prometida. Y yo estaba buscando el significado. ¿Qué significa promesa? Porque el Señor le decía una tierra prometida. Y es que, si bien es cierto, la promesa, según el significado del diccionario, es la expresión de voluntad de dar algo a alguien. Cuando usted promete algo, le dice a algún hermano: sí, mañana te vengo a traer temprano. Es una promesa que usted hace, ¿verdad? Y esa promesa, cuando usted promete algo, ¿verdad que la cumple o no la cumple? Una promesa siempre se cumple, ¿verdad? Entonces, había una promesa para el pueblo de Israel: les voy a dar una tierra, y esa era la tierra prometida. Pero van a tener obstáculo, y ese obstáculo era el Jordán, ¿verdad? Así que a Josué le tocaba llevar al pueblo y pasar el Jordán. Si bien es cierto, el río Jordán no es un mar, pero sí era muy caudaloso. En aquel tiempo, les digo era porque para este tiempo, por todo el calentamiento global, si usted lo va a buscar en Google, en las imágenes, aparece ya casi seco. Pero en aquel entonces la misma palabra del Señor dice que era un río caudaloso. Entonces Josué
había experimentado el poder de Dios a través de Moisés. Josué, del que yo le vengo a hablar esta noche, era el que había estado detrás de Moisés. Era aquel joven que cuando Moisés subía a hablar al monte con Dios, ese joven se quedaba allí esperando a Moisés. Cuando Moisés iba a hacer algo, algún lugar que Dios le encomendaba, Josué era el que estaba detrás. Prácticamente Josué era el que le cargaba el bolso a Moisés, Josué era el que le hacía los mandados a Moisés, Josué era el que estaba detrás de Moisés. Si bien es cierto, no había hecho nada Dios a través de él, pero había visto. Entonces ahora le tocaba a Josué experimentar lo que Dios iba a hacer, ya no a través de alguien más, sino a través de la vida de él. Qué precioso que cuando alguien muere, siempre el Señor tiene un reemplazo para esa persona. Hablando ministerialmente o dentro de la iglesia, cuando alguien muere, a veces un hermano querido, algo, Dios ya tiene preparada otra persona que va a tomar ese lugar, y lo prepara antes, no lo pone si no está preparado. Ellos tenían la misión, Josué, de llegar a la tierra prometida. Esa era la misión de Josué. ¿Cómo creen que estaba Josué para ese entonces? Tal vez nervioso, tal vez a la expectativa de lo que Dios iba a hacer a través de él. De todo podía tener Josué, pero ¿sabe qué puedo asegurarle? Que Josué no tenía duda de lo que Dios iba a hacer a través de él. Porque más Dios le había dicho también, Dios le dice, esfuérzate. Más adelante usted va a encontrar unos textos que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué podía estar nervioso, podía estar a la expectativa de lo que Dios iba a hacer, pero nunca usted va a ver a un Josué dudoso. ¿Por qué? Porque él estaba consciente que la presencia del Señor lo acompañaba a donde quiera que él fuera. Al contrario, si vamos y le preguntamos al pueblo de Israel, tal vez ahí pudiesen haber habido personas que estaban dudosas. ¿Será que lo que hizo con Moisés Dios lo va a hacer con Josué? Me imagino que en todas esas miles de personas había más de alguno que se preguntaba, ¿y será que Josué va a ser capaz de liderarnos? Imagínense andar 40 años detrás del liderazgo de Moisés. Moisés muere y el pueblo se queda de brazos cruzados. ¿Y ahora qué va a pasar? Y la tierra que Dios nos prometió, ¿y para dónde vamos? Pero Dios ya se había proveído de un Josué valiente, un Josué decidido, un Josué lleno de fe, un Josué que le creía, un Josué que no era débil, era un Josué que estaba decidido a conquistar la tierra. Entonces, aunque la gente pudo haberle dicho a Josué, pero ¿y cómo vas a hacer para pasar el Jordán? Mira que es un río bastante grande. Si nosotros nos vamos a pasar por ahí, de seguro nos va a llevar arrastradas la corriente. Me imagino que Josué se enfrentó a una serie de críticas por parte del pueblo, porque así a veces nos enfrentamos a muchas cosas. Cuando Dios promete algo a nuestras vidas, siempre va a haber un obstáculo. En este caso, ¿cuál era el obstáculo para llegar a la tierra prometida? Era el río Jordán. Solamente el río Jordán se interponía entre donde estaba el pueblo y la tierra prometida. Solamente tenían que hacer eso, pasar el río Jordán. Y quizás la gente estaba pensando, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero tenemos a un Josué que decía, yo creo en el Señor, y si el Señor me ha dicho que voy a pasar el Jordán, es porque así va a ser. El Señor muchas veces nos promete algo. Y yo quiero preguntarle, o que se haga usted esa pregunta, ¿cuál es su tierra prometida? ¿Qué es lo que el Señor ha prometido poner en sus manos que usted tiene que alcanzar todavía? Hay muchos jóvenes en este lugar, hay muchos hermanos, hay muchas hermanas en este lugar, y yo sé que todavía faltan tierras por conquistar, sé que todavía faltan sueños por alcanzar, sé que todavía hay cosas que el Señor puede seguir haciendo a través de sus vidas. Yo sé que muchos jóvenes de los que están acá tienen sueños. Levante la mano, ¿cuántos tienen? No sueño, sueños con ese. ¿Cuántos tienen sueños? No sueño, no me voy a levantar la sueños. ¿Cuántos? Yo tengo sueños. ¿Y usted cree que se pueden cumplir? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque usted no es cualquier joven. Usted es el joven hijo
del Dios Todopoderoso. No hay nada, hay algo imposible para mí, dice Dios. Hay algo imposible para mí, absolutamente nada. Quizás usted, como Josué, esté en este momento preguntándose, pero ¿y cómo voy a hacer a los que van a ir a la universidad? ¿Cómo voy a hacer para ir a la universidad? ¿Cómo voy a hacer para continuar con esta carrera? A veces ponemos tantas cosas, a veces el Jordán se vuelve así obstáculo. Eso puede ser nuestro Jordán. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo pueda alcanzar lo que Dios ha prometido para mi vida? Cuando usted va caminando, de repente usted se encuentra una piedrita que, si usted se para mal, usted se cae. Entonces encontramos obstáculos en nuestra vida para llegar a lo que Dios ha prometido para nosotros. Y yo le digo ahora, ¿cuál es su Jordán? Hay muchos que tienen sueños, hay muchos que tienen metas, hay quienes tienen pensado, no sé, poner algún negocio. Es una promesa que el Señor ha dado. Dice, hay tantas promesas en la Biblia para nosotros, los hijos de Dios, y una de ellas es, díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Díganle que le irá bien. El Señor está diciendo, y no solo se lo dijo a Isaías para que se lo dijera al pueblo de Israel, el Señor está diciéndonos esta noche a todos los que estamos acá, díganle al justo que le irá bien. Cualquier cosa que usted esté pensando hacer, cualquier proyecto, cualquier plan, el Señor dice, dígale que le irá bien, crea que le irá bien, crea que el Señor le va a dar esa promesa. A veces nos encontramos con esos obstáculos en nuestras vidas que no hayamos que hacer y empezamos a dar vueltas, ¿verdad? Pero ¿y cómo voy a hacer? Sí, yo quiero hacer esto, pero ¿y cómo voy a hacer para obtenerlo? ¿Cómo voy a tener la entrada para hacerlo? ¿Cómo voy a hacer con mi emprendimiento? ¿Cómo voy a hacer con mi estudio, con mi negocio, con mi familia? ¿Cómo le voy a hacer? Y hay muchas cosas que se oponen entre lo que Dios ha dicho y lo que usted cree. Pero cuando usted, como Josué, empieza a caminar con fe y dice, todavía no veo cumplido lo que Dios va a hacer, pero si Dios lo ha dicho y como yo soy hijo de Dios, entonces Dios lo va a hacer en mi vida. Porque no hay nada imposible para el Señor. Todo, dice la palabra de Dios, que todo es posible al que cree. Amén. ¿Cuántos lo creen? El Señor tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Muy maravillosos. Que si nosotros quizás pudiéramos ver de aquí al futuro, créanme que nos alegráramos más todavía. Pero siempre van a haber obstáculos, y en esos obstáculos es donde muchos se quedan y otros siguen adelante, donde muchos se quedan atrás, no pasan el Jordán, pero hay otros que siguen caminando en fe. Josué jamás Dios lo había usado como usó a Moisés. Josué era de las primeras cosas que Dios le mandaba hacer, pero miren la actitud de Josué. Él obedeció al Señor. El Señor le dijo, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Josué obedeció. Josué mandó a los oficiales a empezar a vigilar por 3 días, dice la palabra del Señor. Estuvieron vigilando, viendo el terreno, porque se oponía el Jordán entre él y lo que Dios había prometido. Hay muchos que se van a oponer, muchas cosas a las que Dios ha prometido en nuestras vidas. Pero si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Aunque nos critiquen, aunque se burlen de nosotros, aunque quieran decir y desanimarnos de todos modos, aunque quieran desalentarnos de alguna u otra manera, porque sabe que si algo he aprendido es que el enemigo juega sucio con la mente del ser humano. La mente de nosotros es una de las armas que el enemigo tiene contra los hijos de Dios, porque sabe que usted, cuando usted le cree algo a Dios, el enemigo sabe que cuando hay alguien decidido, cuando hay alguien que le ha creído a Dios, cuando hay alguien que porta una palabra o una promesa del Señor, sabe el enemigo que es indetenible.
Pero cuando el enemigo empieza a meter cosas en la mente del ser humano, y a veces esas palabras pueden venir de nuestra familia, pueden venir de nuestros hermanos, pueden venir de nuestro entorno, y eso puede debilitarnos y hacer que nosotros menguemos y ya no corramos hacia la promesa que el Señor tiene para nuestras vidas. Yo no sé cuántos en este lugar se han desanimado por una palabra, se han desanimado porque alguien se burló de su sueño, se ha desanimado porque alguien no creyó en lo que usted portaba, se ha desanimado por la crítica, pero en esa noche yo le vengo a decir en el nombre del Señor que tome fuerzas espirituales y continúe hacia adelante, y continúe hacia la tierra prometida, continúe hacia esa asignación o hacia eso que Dios le ha prometido, que es solamente suyo, de nadie más. Este trabajo era para Josué. Hay cosas que Dios designa especialmente para Isabel, especialmente para Odali, especialmente para hermano Pedro, para Vero. Hay cosas que es Dios para Karen, hay cosas que tienen su nombre escrito en ese lugar. Hay un nombre y un propósito. Hay una promesa que dice Daniela, hay una promesa que dice Saraí, y ya no sigo diciendo nombres porque no me los puedo, solo eso me puedo. Pero hermano, amado, joven, hay una promesa, hay un plan en el libro de Dios que lleva su nombre. Y eso nada ni nadie lo puede borrar, porque está escrito desde antes que usted naciera. Dice la palabra del Señor: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego serían hechas. Su nombre está escrito desde la eternidad, y hay promesas que solo le pertenecen a usted. Pero no crea que va a ser fácil obtenerlas. Van a haber obstáculos, usted va a tener que hacer muchas cosas. Van a haber tantas cosas que van a querer detenerlo a usted, pero si usted va tomado de la mano del Señor, créame que usted es más que victorioso. Usted es más que vencedor. Dice la palabra del Señor que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aunque el enemigo quiera meter tanta cosa en nuestra mente, usted continúe avanzando hacia la meta. Llénese de fe, llénese de amor, llénese de la palabra del Señor. Dice cimentados y arraigados en la fe. Una fe que no se mueve, una fe que no se va a morir. Esa es la fe que usted tiene que forjar. Una fe que no va a ser botada por los vientos. Una fe que no se va a morir. Una fe que va a prevalecer por sobre cualquier obstáculo. Josué tenía una misión: llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Vaya conmigo a los versículos 10 y 11 del mismo capítulo 1. 10 y 11. Dice la palabra del Señor: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios nos da en posesión. Josué no dudó ni un instante, mandó a los oficiales, mandó al pueblo y les dijo: preparen comida. ¿Por qué? Porque sabía que gente débil no iba a pasar el Jordán. Josué sabía que gente desnutrida no iba a pasar el Jordán. Josué sabía que a la primera esos hombres se iban a ir. Pero les dijo: preparen comida. Ahora yo vengo y no les quiero hablar de la comida en sentido material, sino de la comida espiritual. Cuando usted va a pasar el río Jordán, cuando usted tiene que pasar o vencer un obstáculo, usted tiene que prepararse con comida. ¿Y cuál es mi comida espiritual? Es la oración, gracias hermanos, y la palabra del Señor. Este es nuestro alimento. Jesús lo dijo cuando Satanás lo tentó en el desierto: no solo de pan va a vivir el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que para vencer cada obstáculo, yo tengo que alimentarme espiritualmente, porque si solo estoy escuchando el ruido que oigo alrededor, lo que dice este hermano, lo que dice mi familia, lo que dice mi papá, mi papá dice que yo no lo voy a lograr, mi mamá dice que yo soy caso perdido, mi primo dice que para qué sigo estudiando, mi tía dice que para qué voy a poner ese negocio que voy a quebrar. Si estamos escuchando esas palabras, créame que vamos a fracasar. Pero cuando usted y yo empezamos a alimentarnos de la palabra viva de Dios, esta palabra, esta que usted tiene en sus manos, esta palabra que da vida, esta es la palabra que resucita, esta es la palabra que nos mantiene de pie, esta es la palabra. Si no fuera por esta palabra, créanme que ya muchos hubiéramos tirado la toalla. Pero aquí hay palabra que cuando yo me he sentido mal, cuando yo me he sentido triste, cuando yo he sentido que mis fuerzas ya no han dado para más, hay una palabra que me ha alimentado. Hay una palabra que me ha dicho, tú lo puedes porque yo voy contigo. Hay una palabra que me ha dicho ahí en Éxodo 14, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando yo me siento sin fuerzas, hay una palabra del Señor aquí en mis manos, que cuando la leo mi estado de ánimo cambia, que cuando la leo toda mi tristeza se va, que cuando la leo yo empiezo a creerla, porque es la palabra viva del Señor. No es cualquier libro, no es cualquier palabra, es palabra inspirada por Dios. Ese es mi alimento, este es mi alimento para momentos difíciles, mi alabanza para el Señor, eso, mi adoración, eso me ayuda. Yo sé que muchos han salido y han superado obstáculos porque se han alimentado de la palabra de Dios, se han alimentado y se han fortalecido a través de la oración. Hay un canto que dice, el poder del cristiano está en la oración. Esa es nuestra arma más fuerte como hijos del Señor, para derrotar cualquier obstáculo que el enemigo a veces venga a decirnos tantas cosas a nuestra mente y pone tantas dudas. Mira, y de repente habla nuestras vidas. Quizás ni es cierto lo que Dios te dijo que va a hacer con vos. Mira, mejor no pongas eso, no hagas eso, porque Dios no va a estar con vos. Es lo primero que hace el enemigo, meternos duda en nuestra mente. Pero tenemos este alimento espiritual que es la palabra del Señor. Josué le dijo a los oficiales, preparen comida para 3 días porque vamos a cruzar. Preparémonos espiritualmente, preparémonos con la palabra, con alabanza, con adoración, que así es como vamos a vencer obstáculos. No se gana o no se adquiere una promesa de Dios para nuestras vidas sin nosotros estar alimentados espiritualmente. Créame que hay muchos que se han quedado atrás porque han decidido escuchar el ruido de lo que está afuera que lo que Dios tiene para su vida. En un momento de mi vida, hace poco, empezó el ruido, a veces de la propia iglesia, hermanos, y empezó un ruido y empezaron, mira que el hermano dice eso, que el hermano dice lo otro, y yo dije, Señor, ya no quiero oír el ruido de la gente. Yo quiero escuchar lo que usted dice de mí, no lo que los demás piensan. Porque déjeme decirle, amado hermano, amado joven, lo que la gente piensa de usted muchas veces no es lo mismo que lo que Dios piensa de su hijo. A veces la gente se equivoca porque ellos no ven lo que usted hace en el secreto con Dios. Pero Dios, Él ve cuando usted se arrodilla en su casa. Él ve cuando usted sacrifica un día. Muchos de los que están en este lugar quizás rechazaron invitaciones a alguna cena, quizás rechazaron cosas que tenían que hacer, pero están en este lugar. Y créame que el Señor ha visto ese sacrificio, y Jehová jamás se queda con algo. Él recompensa y da el doble, el doble. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alimentarme de la palabra del Señor, llenarme de fe, y entonces voy a ver la gloria de Dios manifestada en mi vida. Cuando yo empiezo a vencer cada obstáculo alimentado espiritualmente de palabra, de oración, de alabanza, entonces voy a ver cumplida la promesa de Dios en mi vida. Y entonces le voy a decir al enemigo, te equivocaste, te equivocaste.
no me hiciste dudar. Yo sigo creyendo en lo que Dios tiene para mi vida. Yo sigo creyendo en la promesa que está aquí en la Biblia. Yo sigo creyendo quién soy delante de Dios. No soy lo que el mundo dice que soy. No soy lo que mi familia dice que soy. No soy lo que mis amigos dicen que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque no voy solo, no voy sola. Va alguien conmigo peleando cada batalla. Va alguien conmigo adelante, rompiendo las cadenas, botando los muros. Dice la palabra del Señor en Jeremías que nosotros hemos sido puestos para plantar y para arrancar. Hemos sido puestos para quebrar puertas de bronce. Hemos sido puestos para edificar y también para destruir toda cosa que el enemigo envía a nuestras vidas. Y muchas de esas cosas tenemos que destruirlas con oración y palabra del Señor. Amén. Si usted quiere alcanzar y ver las promesas de Dios cumplidas en su vida, aliméntese de la palabra del Señor. Haga a un lado el ruido que los demás hacen y diga: Señor, yo soy lo que tu palabra dice que soy. Yo tengo lo que tu palabra dice que tengo. Y voy a heredar las promesas que tu palabra dice que voy a heredar. Porque muchas de las cosas que el enemigo hace a veces es quitarnos la identidad en el Señor y hacernos dudar quiénes somos para el Señor. ¿Quién soy yo para Dios? O muchas veces llegamos a preguntarnos: ¿realmente Dios está conmigo? ¿Realmente o será que voy solo? Pero déjeme decirle esa noche que jamás estamos solos. Desde el momento en que usted y yo decidimos aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, Él viene a habitar en nosotros, y dice la palabra del Señor que quien se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, desde el momento que usted y yo decidimos caminar con Dios, Él nunca nos deja, Él nunca nos abandona. Puede muchas veces hacer silencio, sí. Muchas veces va a estar en silencio. Muchas veces vamos a estar clamando y vamos a pensar que nadie escucha mi oración. Y vamos a estar, Señor, preguntándole: ¿dónde estás? Pero dice también este canto que me gusta mucho, que cuando Él hace silencio es porque Él está trabajando en algo para sus hijos. Y eso es maravilloso. Hay cosas que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero el Señor ya sabe lo que va a hacer en nuestras vidas. Así que si el Señor, y si usted ha dudado en algún momento que Dios está con usted, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios va adelante abriendo caminos. Dios va adelante separando las aguas del río Jordán. Si usted sigue leyendo la palabra de Dios, esta lectura, usted se va a dar cuenta que más adelante, cuando pasan el Jordán, es tiempo de pasar, van los sacerdotes con el arca de pacto, y dice la palabra de Dios, mire esto maravilloso, que solo tocan la orilla del Jordán y las aguas se detienen, y las que iban para abajo dice que siguieron su rumbo hasta el mar. Y las que venían de ahí arriba, dice que se quedaron quietas. Mire qué precioso es cuando alguien obedece a Dios, cuando alguien vence los obstáculos, cuando alguien decidido y que cree que Dios va con él. El Señor hace maravillas en la vida de nosotros. Cuando nosotros vamos confiados, creyendo que no vamos solos, que con nosotros va Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Cuando usted y yo tenemos seguro quien va delante de nosotros, no hay nada imposible. Todo es posible cuando nosotros creemos en Él. Así que hay promesas que van a tardar un tiempo tal vez, y hay otras que se van a manifestar en nuestras vidas. Pero nunca dude, amada iglesia, de que Dios no está con usted. Nunca piense así. Jehová siempre va a estar a nuestro lado. Él siempre va a escuchar su oración. Cada oración elevada al cielo, que tal vez usted no ha recibido la respuesta, créame que está en la memoria de Dios. Y en algún momento el Señor va a contestar a su vida. Quiero que se ponga de pie esta noche y cantemos esta preciosa alabanza. Habla acerca de la promesa del Señor, de que se van a cumplir las promesas de Dios en nuestras vidas. Nunca dude, jamás, de lo que Dios ha dicho. En los días felices, no dude cuando usted esté en los días tristes, en los días oscuros, en los días en los que no hay esperanza.
Lo que Dios ha dicho siempre va a ser. La palabra de Dios siempre va a permanecer, porque puede moverse el cielo, puede moverse la tierra, puede moverse todo a su alrededor, puede cambiar, puede haber escasez, puede haber falta de recursos, pero si el Señor ha dado una palabra, el Señor la va a cumplir. Cante conmigo esta preciosa alabanza. Tus cuerdas de amor. Crea lo que dice esta palabra, créalo con su corazón. Si usted está esperando el cumplimiento de una promesa, créalo. Y aunque pase el tiempo, créalo que Él va a cumplir, que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Señor, tus cuerdas de amor, y su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Señor, y escucho el eco de tu voz resonando en mi interior, y tus palabras me sostendrán. Aleluya, sí Señor, esta es mi seguridad. Se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es su amor que me sostiene, es solo tu amor, Señor. Me ha tenido de pie hasta este momento. Es solo tu amor el que me ha tenido de pie. Es solo ese amor por el que sigo caminando. Es solo ese amor incondicional. Me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, Señor, aunque no lo sé. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Otra vez dígale, y de lo que vendrá, Señor, y de lo que vendrá, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Conozco a un Dios que no puede ser movido por nada. Conozco a un Dios que nadie lo ha vencido. Conozco a un Dios que venció a la muerte, que envió a su Hijo. Conozco a un Dios el cual hace milagros. Conozco a un Dios que hace brotar aguas en medio del desierto.
Conozco a un Dios que provee. Conozco a un Dios que cumple cada promesa heredada para sus hijos. Ese es el Dios que yo conozco y ese es el Dios que está conmigo. Y si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, no va a haber